¿Hasta cuándo va a estar encendida la banda? Pues hasta que el sensor S0 deje de ver la botella. Cuando la deje de ver, estamos en condiciones para regresar al estado 1, que es banda enciende. Si se dan cuenta, el estado 1 y el 5, pues hacen la misma acción. Sin embargo, la misión de esa acción es diferente. La del estado 5 tiene como único objetivo mover la banda para sacar la botella de la estación de llenado. Oigan, si no hiciéramos este estado 5 y pasáramos del 4 al 5, lo que sucedería es que para la condición para pasar del 1 al 2 es que el sensor vea la botella, y como la va a ver, porque pues el programa corre más rápido que el mecanismo, la va a ver. Cuando empieza a moverse, dice, hay botella, vuelvo a llenar. Entonces, para evitar eso, estamos haciendo un estado en el cual encendemos la banda, pero con el único objetivo de sacar la botella. También es posible que entre el 4 y el 5 podamos poner un estado de espera. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que apagar la bomba primero. Se asume que en el 5 encendemos la banda y apagamos la bomba, pero eso puede ocasionar algún derrame igual de líquido. Si gustan, podemos poner un estado 5 donde apaguemos la bomba, y a lo mejor también, pues, ¿por qué no? Esperamos un segundo, ¿verdad? Desconecto la bomba y espero un segundo. Y entonces el estado 6 sería, enciende la banda para sacar la botella. Creo que así podría funcionar. Vuelvo a repetir, esto es solo es una aproximación. ¿Qué opinan? Profe, ¿no sería después de apagar la bomba otro tiempo de espera? O no sé si... Bueno, el estado 5, la forma de pasar del 5 a 6 es después de un segundo. O sea, inmediatamente... Ya va incluido en esa parte, se apaga la bomba y ahí mismo... Sí. Indica que se espere, ok. O sea, apaga la bomba y espera un segundo en ese mismo estado. O puede ser 2 segundos, no sé, eso habría que validarlo ya físicamente, ¿no? Entonces, bueno, parece que ya tiene lo suficiente como para hacer mi diagrama de transición de estados. Entonces, vamos a tratar de dibujarlo, a ver cómo nos sale. Este es el estado 0, vamos a requerir un estado 1. Un estado 2. Un estado 3. Un estado 4. Un estado 5. Un estado 6. Bueno, y vamos a poner las ligaduras del 0 al 1. Vamos a tener una ligadura del 1 al 2. O transiciones. Recuerden que a esto le llamamos transiciones. Transiciones o condiciones que me permiten pasar de un estado a otro estado.
Muy bien. Ahora vamos a poner las transiciones, efectivamente. ¿Cuál es la condición con la cual pasa de un estado a otro? Por ejemplo, para pasar del 0 al 1, pues necesitamos un botón de inicio. Para pasar del 1 al estado 2, en donde, porque en el estado 1 enciende la banda, para llegar al estado 2, que es parar la banda, entonces requeriríamos que el sensor, S0 esté a 1, quiere decir que ya llegó una botella, hay presencia de botella. Llegamos al estado de la banda parada, decimos que el estado 3 es esperar un segundo, es un tiempo de espera. A ver, vamos a ver. Ok, fíjense que aquí hay un detalle. Ahorita estoy viendo, ya cuando estoy pasando de esto a esto, si lo dejo tal cual, en el estado 2, bueno, lo que voy a hacer es detener la banda, pero a lo mejor lo pude haber puesto como el 5, donde detengo la banda y espero un segundo, en lugar de poner un 3, porque aquí me encuentro con la disyuntiva de qué hago, con qué condición paso de la banda parada a un estado de espera. Entonces, podría yo hacer ambas cosas con un solo estado. Entonces, ¿les parece que lo cambiemos? Sí. Ok, bueno, entonces vamos a cambiarlo. Un segundo lo ponemos acá, va a ser un estado de parada y de espera. Bueno, vamos a borrar y aquí este sería el 3, este sería un 4, este sería 5. El 6 ya no lo requeriríamos y la ligadura o la transición la vamos a modificar. Bueno, ahí ya nos quedó. Ok, entonces para pasar del 1 al 2 decíamos que es un estado temporizado y vamos a hacer uso de un temporizador. El temporizador 1 igual a un segundo. Esa es la condición para pasar del 2 al 3. Que tiene que esperarse en el 2 un segundo. En el 3 se enciende la bomba. Para apagar la bomba requerimos, bueno, resulta que enciende la bomba, decíamos que de manera sencilla, como lo que estamos haciendo ahorita, sin saber cómo está el mecanismo, vamos a considerar que el encendido de la bomba es temporizado también. Eso nos llevaría a tener una transición de tiempo también, T2, de, por ejemplo, 5 segundos. Entonces, enciende la bomba y está encendida 5 segundos en lo que se garantiza que se llenó la botella, y en el 4 apaga y espera un tiempo de un segundo. Entonces requerimos un temporizador 3 de un segundo. Ok, habría que valorar, dado que el 3 y el 1 son de un segundo, a lo mejor puede ser reutilizable el mismo temporizador. Eso ya lo tendríamos que ver a la hora de hacer las funciones lógicas. Por lo pronto lo vamos a dejar como temporización 3. Bueno, entonces en el estado 4 vamos a apagar la bomba y esperamos. Terminado el segundo, pasamos al estado 5, en donde la banda vuelve a encender, pero la opción de la banda enciende para el estado 5 es distinta que el 1. El 1 trata de meter una botella a la estación de llenado y el 5 tiene la función de mover la banda, pero para sacar la botella. Entonces, tendríamos que poner una condición S0 igual a 0. Es decir,
que el sensor de presencia de botella detecte que la botella dejó de estar presente en la estación de llenado. Garantizamos con eso que hasta que la botella no sea retirada, puede volver a comenzar un nuevo ciclo. Entonces, caeríamos en lo siguiente: el 5 está encendida la banda, espera que salga la botella, la saca, y pasa al estado 1 donde enciende la banda también, es decir, que en realidad el motor o la banda no se entera, o sea, la mantuvimos encendida, nunca se enteró de que cambiamos de estado. Para ella continúa la condición de que tiene que moverse. Solo que la condición o la misión del 5 es sacar la botella y la misión del 1 es meter la botella. Por lo tanto, tienen transiciones a un siguiente estado distintas. En una requerimos la presencia y en otra la ausencia de botella. Para poder aclarar, podríamos hacer una nota, por ejemplo, S0 igual a 1, ¿qué significa? Pues presencia de botella. Y S0 igual a 0 significa ausencia de botella. Pues bueno, la podríamos dejar ahí para pues marcarnos las condiciones de llegada y salida de botella. Y bueno, ya tenemos concluido el ejercicio. Se trataba de eso, es pensar por pasitos, pensar en secuencia. Si nosotros podemos pensar en secuencia y pensar en cuál va a ser la condición para pasar de un estado a otro, podemos fácilmente dibujar un diagrama de transición de estados. Y es lo que queremos, ¿no? Entonces, ¿dudas hasta el momento? Hasta ahora no, Inge. Perfecto. No, bueno, vamos a retomar un tema que, recuerdan, la última clase resolvimos el último martes un ejercicio, pero lo resolvimos, le llamé método directo, lo hicimos muy rápido, no había mucho tiempo, pues eran ya muy pocos minutos. Entonces, hoy les voy a explicar el método GraphSet, que es ese método directo que les mostré, pero ya el cómo se maneja un método GraphSet. A ver, dejo de compartir y les voy a compartir ahorita. Ahí ustedes pueden ver el sistema, digo, lo que les estoy proyectando, diagrama de transición de estados. No sé si alcanzan a ver esto que... Sí, alguien que me diga si alcanzan a ver. Sí se ve, profe. Sí, Bueno, se ve. perfecto. Perfecto, bueno, entonces les voy a explicar ya ahora sí a detalle el método directo. Recuerden que el primer método, bueno, es el método tradicional. El objetivo es usar menos flip-flops. Y el método directo, el GraphSet, también, que es un gráfico funcional de estados y transiciones, tiene como objetivo no ahorrar componentes, sino más bien ahorrar tiempo para la programación. O sea, tiempo de ingeniería. Lo puedo hacer más rápido, pero gastando más recursos. Entonces, ambos son válidos, ambos llevan a la solución del problema. Uno es optimizado con más tiempo de ingeniería y el otro es
con menos tiempo de ingeniería y pues tratando de solucionarlo muy rápido, ¿no? Entonces, gráfico funcional de estados y transiciones fue una metodología desarrollada en Francia en los años 90 con la intención de, primero, orientada a procesos de manufactura secuenciales, y más adelante esa técnica migró hacia la programación de PLCs. Actualmente es uno de los lenguajes universales de programación de PLCs y te permite programar directamente a un PLC usando máquina de estados, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué cosa es un graph-set. Gráfico funcional, estados y transiciones. Bueno, tenemos el problema que ya habíamos estado viendo del carro, que resolvimos semana pasada, y teníamos este diagrama de transición de estados. Este diagrama de transición de estados originalmente pues está diseñado o pensado para diseño secuencial. Por ejemplo, en electrónica se usaba para diseño de contadores, de timers, de todo esto, siempre usando un diagrama de transición de estados. Por supuesto, su aplicación en industria. Entonces, y hablando de la aplicación en industria, surge el otro método, que el diagrama de transición de estados se representara en forma de un gráfico funcional de transiciones y estados. Entonces, ahora vamos a representar, en vez de esto, el diagrama de transición de estados, como lo veníamos manejando, ahora lo vamos a dibujar de otra manera. Así es el graph-set. El graph-set tiene dos, ¿cómo se llama? O tres símbolos básicos. Primer símbolo es esta doble caja, una cajita con una caja adentro. A esto le llamamos estado inicial. El estado inicial, siempre que veamos esa doble cajita, equivale a ese estado hecho por Dios, ¿se acuerdan? Aquel que ocurre cuando arrancamos el sistema y no existe ningún estado activo, se activa el estado inicial. Por default, ese estado entonces va a ocurrir a la hora de arrancar nuestro sistema. Y después de ese estado comenzará las secuencias. Entonces, el estado inicial, o 00 que habíamos manejado, en graph-set se representa como una doble cajita. Después tenemos esta corbata que tenemos aquí, que representa una transición. Transición. La transición nosotros la representábamos por medio de esta flechita con curva, ¿no? Para pasar de un estado a otro, así representamos la transición. Ahora la representamos en forma de corbatita, y en la corbatita pondríamos la condición de la transición. Y que tenemos acá es un estado. Ya no es un estado inicial, sino es un estado, simplemente estado. Bueno, muy bien. Ahora, entonces tenemos un estado inicial, una transición, un estado, otro estado, otro estado. Lo que vamos a hacer es representar, por ejemplo, el estado 0, que es un estado inicial, con este. Después existe una transición, vean. Aquí originalmente manejábamos una transición a través del sensor S0 igual a 1. Lo mismo, solo que ahora lo voy a poner en la corbatita, ¿no? S0 igual a 1.
Después caemos al estado 0,1, que ahora lo represento como una cajita, y la transición para salir del estado 0,1 y llegar al 1,0 viene siendo el botón de inicio. Después, para pasar del estado 1,0 al estado 1,1 requiere una condición S1 igual a 1. Aquí está. Y del estado 1,1 para pasar al estado 0,1 requiere una condición S0 igual a 1. Y bien, una vez que estoy en S0 igual a 1, vean, se cumple, regreso al estado 1. Bueno, aquí faltó, ¿verdad? Porque no lo dibujé, no está completo. Vamos a borrar todo esto. Estados, transiciones, estado inicial. Tendría que tener, entonces, forzosamente, un enlace de aquí hacia acá. ¿Sale? Entonces, eso es un graph set. Lo que me faltó aquí dibujar de negro fue precisamente este enlace que tenemos desde el estado 0,1,1 al 0,1. Es lo mismo que tenemos. Y la condición de llegada, justo para pasar de ese estado al otro, es S0 igual a 1, igual que acá. Entonces, para un programa ya industrial, pues es un poquito impráctico usar el diagrama de transición de estados como este. Se pueden hacer redes más grandes y programarlas, pero pues GraphSet te lo ordena más bonito, bueno, en mi opinión, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta en general un poquito usar el modelado en GraphSet. Y ese modelado en GraphSet es exactamente lo que hicimos al final de la clase anterior. La simplificación del método y hacerlo directo. Bueno, ¿cuáles son las reglas para construir un GraphSet a partir de flip-flops o a partir de relevadores? Estas son las características del método GraphSet. Vean. Para empezar, la primera condición, y eso ya lo dijimos la semana pasada, una condición de simplificación dice que se requiere un flip-flop por estado. ¿Cuántos estados tengo? Bueno, 4. Entonces requiero 4 flip-flops. En el otro método, el que vimos la semana pasada, requería solamente 2, porque los 4 estados pueden ser representados por 2 bits, y cada bit va a representar, con el otro método, a un flip-flop. Entonces, por eso decíamos que es óptimo en el número de componentes. Sin embargo, aunque aquí estoy gastando un flip-flop por estado, resulta más conveniente ya que me ahorro tiempo de ingeniería. Bueno, entonces, primera condición o característica del método GraphSet es que se requiere un flip-flop por estado. Segunda característica, solo un estado puede permanecer activo a la vez. Bueno, al GraphSet yo lo imagino de la siguiente manera. Imagínense que enciendo el programa y esto es una cajita que tiene una compuerta en la parte de abajo. Esa compuerta se llama transición. Y acá hay una bolita, una esfera en la cajita. Si la condición es válida, la transición es válida, se abre la compuerta que está en la parte de baja de la caja, y al abrir la compuerta, lo que sucede con la pelotita o la canica, por gravedad, cae a la siguiente caja. Y si yo abro esta compuerta, se caerá a la siguiente caja. Y si yo abro esta compuerta, la canica avanzará a la siguiente caja. Si yo abro esta compuerta, la canica regresará a esta caja. Muy sencillo. Solo un estado permanece activo
O es el 0, o está en 1, o está en el 2, o en el 3, pero no podemos tener dos estados al mismo tiempo. Entonces, bueno, esa es la segunda condición para hacer un graph set. Por supuesto, el diagrama de transición de estados también obliga a lo mismo. Si está seleccionado este estado, no puede existir ningún otro estado. O sea que en realidad es una condición no solo aplicable al graph set, sino al diagrama de transición de estados. Muy bien, tercera condición. La condición de llegada a un nuevo estado es la existencia de un estado anterior y una condición llamada de transición. ¿A qué me refiero? Si yo quiero llegar a este estado 2, solo lo puedo hacer por la vía de la existencia del estado 1 y la condición que aquí faltó era la condición de inicio. Ambas dos condiciones son necesarias para lograr el estado 2. Y la tercera condición, la condición de reset de un estado es el nacimiento de un nuevo estado. Parece confuso, ¿verdad? Bueno, resulta que tenemos un flip-flop que tiene RS, que tiene dos terminales, una que es set y otra que dice que es reset. La condición de reset hace que la salida sea 0. Y entonces, si queremos eliminar el estado o que deje de estar a 1, esa condición de reset depende del nacimiento del nuevo estado. Es decir, cuando la canica pasa del 0 al 1, el único que permanece activo es el estado 1 y el estado 0 desaparece. Cuando pasamos al estado 2, el estado 1 que creó al estado 2 desaparece. Uno a la vez, acuérdense. Y hacer uno a la vez significa que el nuevo estado resetea al estado anterior para que ya no exista. Solo puede haber uno. Y ese uno es el nuevo. Bueno, eso ya lo habíamos platicado la semana pasada, pero bueno, ahorita se los estoy mostrando ya desde el punto de vista graph set. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna No. dice. Bueno, teníamos este diagrama, solo que ahora el diagrama, esto ya no lo hicimos la semana pasada, ya no va a tener un solo flip-flop, sino va a tener 4 flip-flops, porque vamos a usar la metodología del graph set, y el graph set me dice que requiere, forzosamente, de tener 4 flip-flops, uno por estado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos 4 flip-flops, uno por estado. A ver. Aquí estamos. Entonces, lo que vamos a hacer es programar de manera directa. Digo, este ejercicio ya lo resolvimos, pero bueno, ni hablar, lo vamos a volver a resolver para ejemplificar un poquito más las características del método GraphSet, que fue algo que lo hicimos muy rápido y que generó dudas, ¿no? Entonces, para mí, ahora, este va a ser el estado 0, el 1, el 2 y el 3. 0, 1, 2 y 3. Entonces, ¿cómo llego a el estado 0? El estado 0 es, decíamos, el que con el arranque del sistema se activa. Esa es la primera condición. Y la segunda condición es que el 1, el 2 y el 3 no existan. Si no existen, entonces el estado 0 toma posesión
y se vuelve un estado válido. Entonces, ¿cómo hago para... A ver, voy a volverlo a presentar, ok. A ver, este sería el estado 0, el 1, el 2 y el 3. Ok, el estado 0 decíamos que se activa, debe de activarse a la salida Q a 1 cuando arranco el sistema y no existe el 1, el 2, el 3. Entonces, esa no existencia la podríamos representar con una AND. Y esa AND va a estar conectada al estado 1, pero negado, al estado 2 negado, decíamos, y al estado 3 negado. 1, 2 y 3 negados, significa que no existe ni el 1, ni el 2, ni el 3. Esta Q1 debería de ir acá, Q2 debería ir acá y Q3 debería de ir acá. Y eso hace que el estado 1 exista. Es decir, el arranque y además que no exista ningún estado activo. Muy bien. ¿Qué se necesita ahora para pasar al estado 1? Pues que exista el estado 0 y que la condición S0 sea igual a 1. Entonces, vamos a usar una OR. Digo una AND. Y decimos que para que el estado 1 ocurra, debe de existir el estado 0. Entonces, es el estado 0. Y la condición de, veamos, S0 igual a 1. S0 igual a 1. Ahí están las dos condiciones. Bueno, aquí no es necesario que yo le ponga igual a 1, ¿verdad? Simplemente con que es S0 directamente con una AND junto con el estado 0 hacen válido al estado 1. ¿Y qué sucede cuando se establece el estado 1? De acuerdo a las reglas, el estado 0 debe desaparecer. Y para desaparecer, habrá que resetearlo, ¿verdad? Entonces, el reset deberá venir del estado 1. Estado 1, reset. ¿Vamos bien hasta ahí? La condición de arranque del sistema más la inexistencia de los estados 1, 2 y 3 hacen que nazca el estado 0. Para que pasemos al estado 1 requerimos que el estado 0 exista y que el sensor S0 sea igual a 1. Con eso el estado 1 se establece asesinando al estado 0. ¿Ya vieron? ¿Qué sigue? Bueno, pasar del estado 1 al 2. Del estado 1 al 2, aquí debería decir botón de inicio. No lo dice, pero aquí hablamos de que hay un botón de inicio y hasta que no pulsemos el botón de inicio, pasamos del estado 1 al estado 2. Entonces, ¿qué condición hace que el estado 2 ocurra? Pues dos condiciones, ¿verdad? La primera condición es que el estado 1 exista, que es el antecesor. Y la otra condición es que el botón de inicio exista o esté pulsado.
Si está en el estado 1 y además pulsamos el botón de inicio, el estado 2 se activa. Bueno, ya estamos en este estado. ¿Cómo pasamos al siguiente estado? Del 1-0, ¿cómo pasamos al 1-1? Ah, bueno, con una condición. La condición es que exista el 1-0, es decir, el estado 2, y que además el sensor 1 sea igual a 1. Entonces lo vamos a colocar por acá abajito. Ponemos una AND lógica y decimos que este estado, el 3, lo vamos a hacer que se vuelva válido, o sea, 1, si el estado 2 está activo. Profe, Sí, ¿ya no se pondría el reset en el estado 1? ah, ok, correcto. Sí, aquí tendríamos que poner el estado 2, ¿verdad? La presencia del estado 2 hace que se resetee el 1 y la presencia del estado 3 hace que se resetee el estado 2, de acuerdo a la lógica, ¿verdad? Y el estado 3 se resetea ¿con quién? Pues con la presencia del estado 1, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí que estado 1 no solo resetea al estado 0, sino también resetea al estado 3. Muy bien, excelente observación. Ahora, con respecto al 3, ¿cómo llego al 3? Que exista el 2 y que ese 1 sea igual a 1. Que ese 1 sea igual a 1. Con esas dos condiciones, el estado 3 se activa, que es el que va a resetear al estado 2, además. Muy bien. Y el estado 3, a su vez, es reseteado por el estado 1. Pero vean, también el estado 1 tiene dos caminos. Solo puede existir el estado 1 si viene de un estado 0 y la condición es ese 0 igual a 1. O puede venir de un estado 3 con ese 0 igual a 1. Son dos caminos que llevan al estado 1. Cuando hicimos la parte de las condiciones de llegada, solo pusimos la condición de llegar a partir del estado 0 y el sensor 1. Nos faltó otra condición, lo cual, bueno, la podemos, Se tendría que poner una OR, ¿no? Porque es correcto. el estado 0 como del estado 3. Aquí vamos a poner una OR, así. Y el otro camino de llegada es una AND también. ¿Entre quién? El estado 3 y el sensor S0 a 1, ¿verdad? Son dos caminos que me llevan al estado 1, así como marca acá. Y ya quedó, ¿verdad? ¿Me falta algo más? Bueno, pues definir cuál va a ser la salida, ¿no? Tengo una salida que se llama izquierdo y una salida de derecha. La izquierda se activa con el estado 0 o con el estado 1-1, ¿verdad? Que sería el estado 3. Por lo tanto, yo puedo poner una OR lógica aquí y decir que izquierdo se va a activar con el estado 0 o con el estado 3. Y el estado, y digo, el derecha se va a activar con el estado 2. Entonces, tomo la señal del 2 y directamente la coloco a derecha. Y ahora sí, ya terminé, ¿verdad? ¿Qué dicen? Bueno, hice lo mismo que la semana pasada.
Sin embargo, la semana pasada me faltó una condición y nadie me dijo nada. Vean que tenemos un botón llamado paro de emergencia. De hecho, en el GraphSet no lo dibujamos. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Dónde quedó el paro de emergencia aquí? Bueno, de acuerdo a la teoría, un estado inicial reiniciable podría tener un paro de emergencia directamente aquí. Al presionar el paro de emergencia, esté en el estado donde esté, regresaría al estado 0. A eso le llamamos estado inicial reiniciable. Estamos reiniciando el programa con un paro de emergencia. ¿Y dónde colocamos ese paro de emergencia? Bueno, lo que debería de hacer el paro de emergencia es eliminar al estado 1, al 2, al 3, en donde se encuentre, eliminarlos y forzar la llegada al estado 0, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que lo siguiente. Vamos a poner ahora una OR en el reset. Una OR en el reset de cada flip-flop. De manera siguiente, que tengamos E2, por ejemplo, en este caso, y paro. O paro, más bien. Cualquiera de las condiciones, o el botón de paro o el estado 2, hacen que el estado 1 se resetee. Y lo mismo para siguientes. Aquí tenemos la OR entre E3 y paro. Y lo mismo sucede aquí. Vamos a tener una OR entre E1 y paro. Entonces, si el programa está corriendo y está en 1, está en 2 o está en 3 y presiono paro, todos los estados se mueren y se tiene que activar el 0 otra vez, ¿verdad? Pero el 0 se activa con la condición de inexistencia del 1, del 2 y el 3. Entonces, de manera automática, al eliminar el 1, 2 y 3, se activa otra vez el estado 0. Con eso estamos cumpliendo ya nuestro GraphSet. Vean que es bastante más fácil que el otro sistema. Es directo, desventajas más flip-flops. ¿Preguntas? ¿Sí quedó más claro que la semana pasada? Sí. Sí, sí, más claro. Sí, Sí. Excelente, muy bien. Bueno, también el tiempo ya se nos acabó, ¿verdad? Bueno, quedo en enviarles, subirles los videos, el material también, para que puedan avanzar con las actividades que les voy a dejar ya para cierre. Recuerden, vamos aquí, pero lo que sigue es ver un poquito sobre memorias, que es el siguiente tema. Tal vez no lo veamos en clase, sino más bien con videos. Y los temas que vamos a ver en clases decíamos que va a ser programar y programar y programar. Entonces, vamos a empezar a ver condicionales if a partir del lunes próximo. Condicionales if ya para el Arduino. Vamos a ver ciclos